Vayamos nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy seguiremos estudiando acerca de el fruto del Espíritu, por tanto, nuevamente haremos lectura del capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, todos los que hemos sido salvos por la fe que tú mismo nos has dado para poder creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre, por el don del Espíritu, que ha venido a morar en medio nuestro. Te damos gracias, Padre, porque es por medio de Él que podemos reproducir el carácter de Cristo, un verdadero carácter cristiano, que viene a ser, amado Señor, la manifestación visible de tus hijos sobre esta tierra. Por eso te rogamos hoy, amado Señor, que sea tu Espíritu reproduciendo con mayor intensidad cada una de estas virtudes. Y en lo que compete a nuestro estudio de esta mañana, que seamos hombres, mujeres de fe, confiados en ti y confiables para los hombres. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, llegamos al punto de considerar la obra del Espíritu en lo que respecta ahora a nuestra intimidad. Me refiero a esas características que son propias de cada creyente, que tienen que ver con su interior, con nuestro interior, lo que somos desde dentro por la obra de Cristo en nuestro corazón. Y esto, obviamente, lo que somos desde el interior va a tener una manifestación externa. ¿Por qué? Porque la transformación que hace el Espíritu Santo en medio del creyente, pues nos va a permitir tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Aunque, como les digo, las virtudes que ya hemos estado tratando, que tienen que ver obviamente con nosotros, estas se hacen visibles, hermanos, de una manera en cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, que eran las 6 primeras virtudes que teníamos enfrente. Hablábamos del amor, del gozo y de la paz, que hacían manifestación de esa relación de Dios para con nosotros, pero claro, también tienen expresiones para con nuestros semejantes. Pero más abiertamente, para esas relaciones de orden horizontal, tenemos las siguientes 3, que son la paciencia, la benignidad y la bondad, que son expresiones que podemos estar tratando para con nuestros semejantes. Y cada una de estas bendiciones con las que el Espíritu nos ha capacitado, y que además se trata del deseo del Espíritu que nosotros las tengamos, hermanos, también son para que las experimentemos, para que las pongamos por obra. Se trata de expresiones que vienen a ser de nuestra intimidad y que florezcan con el propósito de adornar la vida cristiana. ¿Quién pudiera decir, por ejemplo, en lo que nos compete esta mañana, quién pudiera decir que tiene fe
Bueno, asimismo pudiéramos preguntarnos, ¿somos mansos y tenemos dominio propio? Pues se tratan de estas últimas 3 virtudes que nos quedan por tratar. Pero a decir verdad, hermanos, debiéramos saberlo, responder estas preguntas. Y la manera para poderlas responder es según sea el concepto que quizás la gente tiene de nosotros. ¿Sí? Los demás pueden decir de nosotros si realmente tenemos dominio propio, si somos mansos, si somos hombres o mujeres de fe. Fácil es decir, yo tengo fe. Eso es algo sumamente sencillo. Pero la gente que nos rodea, aquellos que viven con nosotros, los hermanos de la iglesia o aquellos que comparten tiempo en nuestros quehaceres cotidianos, yo pregunto, ¿pudieran ratificar eso que nosotros expresamos? ¿Pudieran decir realmente este hombre, esta mujer es un hombre de fe? Hermanos, no se trata de vivir del qué dirán, ¿cierto? Pero sí es muy, muy importante saber cuál es el testimonio que nosotros estamos brindando a esa sociedad que nos rodea. Ahora bien, de manera particular, nos vamos a referir en esta mañana a la fe, a esa virtud que nos presenta el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5. Y la pregunta que debiéramos resolver hoy es, ¿podemos realmente testificar públicamente con nuestras vidas que somos personas de fe? ¿O sencillamente nos conocen porque de labios decimos tener fe? Pues bien, lo primero, hermanos, que hemos de considerar es ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con la fe como una virtud del fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Por qué digo esto? Hermanos, porque la Biblia es muy amplia en hablarnos acerca de la fe. La palabra fe se usa en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque algunas veces la palabra fe es utilizada en la Escritura para ser tratado como un concepto que se refiere a esa confianza o a ese don más bien que nos brinda Dios para alcanzar la salvación. Es a lo que nosotros llamamos la fe salvífica. Es el medio por el cual nosotros somos salvos. Es la fe salvífica. Pero también la Biblia nos presenta la fe, o en algunas ocasiones llama, usando la palabra fe, a la suma de doctrinas que como cristianos nosotros aceptamos como verdades absolutas. La fe cristiana, lo que decimos creer, las doctrinas. Pero hay un aspecto que aún es más amplio, ¿sí? Es más amplio y que ciertamente encierra estos dos primeros conceptos. Encierra la fe salvífica, el don que recibimos de parte de Dios y el conjunto de doctrinas. Y es cuando la fe se expresa como la confianza que podemos tener en Dios. La confianza que podemos tener en Dios. Lo que no quiero decir es que estemos hablando de 3 fes distintas. No, se trata de la misma fe. Porque la fe salvífica es confiar en el Evangelio para salvación. La fe como doctrinas es confiar que lo que decimos creer es verdad y estamos dispuestos a vivir por esas verdades. Ahora, esta expresión que nos presenta aquí el apóstol Pablo como una virtud del fruto del Espíritu tiene que ver es con ello, con esa confianza en cada momento de nuestra vida, ¿sí? Y no solamente la confianza que tenemos sino lo confiables que podemos llegar a ser delante de otras personas, ¿sí? Si somos confiables para otros, si somos incluso confiables para Dios. Piensen, Pablo, cuando al listar la fe
como un aspecto del fruto del Espíritu, va más allá de considerar la fe desde un aspecto pasivo, ¿sí? No es sencillamente el recibir la fe y ya. Que cuando uno cree, recibir la fe pareciera de una manera pasiva, pero obviamente tenemos que actuar esa fe. Y Pablo eso es lo que nos quiere decir, que ese aspecto de la fe tiene que ponerse por obra, tiene un aspecto de confiabilidad. O sea, no solamente uno reciba la fe, sino que la tiene que expresar, ponerla por obra, manifiesta. Entonces, la pregunta que pudiéramos hacernos hoy es, ¿somos confiables con lo que Dios nos habla en su palabra? ¿O somos confiables para con los que nos rodean? Entonces, si se dan cuenta, el aspecto de la fe tiene diferentes aspectos en el cual uno se encuentre. Pero expliquemos esto desde lo que la Biblia nos dice acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Entonces veamos un concepto de fe. Y para tener un concepto de la fe, podemos apoyarnos en las palabras de la carta a los Hebreos. En ese tan conocido versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos. Allí tenemos un concepto de lo que es la fe. Hebreos 11, versículo 1. Nos dice aquí el escritor a los Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es un concepto, esto es un significado de lo que es la fe. Es una definición de fe. ¿Qué nos presenta acá el escritor? Que la fe es. Nos va a decir qué es la fe. Y nos dice, es certeza y la fe no, y la fe es convicción. Eso es la fe. Es certeza y es convicción por aquello que es una esperanza y que no necesita de la percepción de los sentidos. En este caso, de la vista. Por eso dice la convicción de lo que no se ve. Entonces es certeza y es convicción. ¿Y esto qué implica, hermanos? Esto implica que la fe hace de la esperanza algo real. Debemos hacer esa distinción entre la fe y la esperanza. La esperanza es algo que está allí y que se ofrece. La fe es mi capacidad que ahora yo tengo para poder ver esa esperanza como algo real, algo que va a venir y que estoy plenamente convencido que así será. Esa es la fe. Entonces, cuando la fe hace la esperanza algo real, y aquí uno lo pudiera ver en el sentido de que un incrédulo que no tiene fe, pues la esperanza que nos ofrece, o la esperanza que ofrece la Escritura, para ellos no va a ser valedera. Ellos no van a pensar en qué será de ellos después de su muerte, o de la experiencia de estar con Dios, o de saber que en algún futuro pudieran descansar eternamente aún del tormento de su pecado. Ellos no esperan nada de eso. No tienen la fe para poder tomar esa esperanza y hacerla real en su vida. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra esperanza está en Dios. Allí está nuestra esperanza. Es decir, está en sus promesas. Lo que Dios promete es esperanzador. Piense, por ejemplo, en la promesa de la redención de nuestros cuerpos, ¿cierto? Así la Escritura nos lo enseña, que nuestros cuerpos serán redimidos en el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, ¿cierto? Entonces se trata de una promesa, se trata de una esperanza que proviene de Dios, que aún no lo es, ¿sí? Dios lo ha prometido, por tanto, se constituye allá, en el futuro, en algo que nosotros esperamos, en algo que vamos a recibir. Y lo creemos por medio de la fe, lo creemos. Esto nos demuestra, hermanos, que la fe juega un papel fundamental
para el cristiano. Es fundamental la fe. Pues sin la fe, esa esperanza no la podríamos percibir, ni mucho menos confiar que así será. Sin fe, esa esperanza estaría completamente nublada. Ni la entenderíamos, ni pudiéramos gozarnos aquí mismo de aquello que está por venir. Sin fe. Así es que la fe, hermanos, nos permite confiar en las promesas de Dios, disipando cualquier asunto que quiera enlodar la esperanza con fantasías y aún con engaños. Hermanos, la fe nos permite considerar que Dios es fiel. Y ahí es donde ya empezamos a encontrar un carácter que tiene Dios y que ahora lo distribuye a sus hijos por medio del Espíritu, el de la fidelidad. Entonces, si Dios es fiel para cumplir sus promesas, Dios quiere que sus hijos sean fieles, hombres y mujeres de fe. Por lo cual, hermanos, podemos creer que si Dios es fiel, podemos creer en Él sin ningún tipo de reparo, ¿cierto? Eso no lo permite la fe. Insisto, el incrédulo no cree en Dios, no le cree a Dios. Pero nosotros como cristianos sí creemos en Dios y en cada una de sus palabras. Y es a esta característica, hermanos, a la que Pablo nos presenta el día de hoy como una virtud que produce el Espíritu Santo de Dios en cada uno de los creyentes. La fidelidad. Así es como se puede traducir esta palabra fe en este contexto de Gálatas. Como fidelidad, ¿sí? Como una virtud que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Así es que vemos una definición de fidelidad. ¿Qué es eso de fidelidad? Pues ya de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado, la fidelidad se trata de una característica, ¿sí?, que puede tener una persona que está dispuesto, mire, a mantenerse firme en cumplir con lo que ha prometido. Esa es la fidelidad. La característica que tiene esa persona en cumplir con lo que se ha comprometido a hacer. Lo que ha prometido, con lo que ha jurado, con lo que ha dicho de su boca que ha de hacer. También se le puede llamar a la fidelidad como credibilidad. Se le puede llamar lealtad, se le puede llamar confianza. Esas características, o más bien todas estas palabras que son sinónimas, eso debe tener un cristiano. Un cristiano debe ser de credibilidad, debe ser leal, una persona en la cual se pueda confiar. Cristiano debe ser esto. Y esto lo podemos ver en el carácter de Dios, en el carácter de su Cristo, y por tanto, en los que pertenecen a Cristo. Deben ser fieles, deben ser fieles. Pero veamos a Dios como ejemplo de fidelidad. Miremos. La fe que nos ha sido conferida, que Dios nos la dio, que se trata de un don, nos permite ver a Dios como un ser en el cual podemos confiar, poder ver la fidelidad de Dios. Y así cada una de sus palabras va a tener el sentido de que así será, que su cumplimiento será perfecto, de que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir una a una sus promesas. Todo lo que Él ha dicho se hará. Hasta la letra más pequeña, dijo el Señor, se cumplirá. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él es leal a su palabra. Y lo que Él ha dicho, lo hará. Él lo cumplirá. Entonces, Dios es digno de confianza. Dios es digno de confianza. Y se trata de una característica que es propia de su naturaleza, ¿sí?
Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de lo que es Él, de su esencia. Él es por naturaleza confianza, Él es leal, Él es fiel. Y a lo largo de las Escrituras, nosotros encontramos que Dios constantemente se ha revelado de manera que trae ofrecimientos de bendición a los hombres. Él ha hablado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios habla, se revela al hombre y le promete y le dice que Él hará. Son promesas que Él siempre cumple. Pues de no ser así, piense usted en alguna promesa o en alguna palabra que Dios no haya cumplido. Si decimos que no ha cumplido, Dios sería ¿qué? Mentiroso, ¿verdad? Y por tanto sería falible y por tanto no sería Dios. Pero Dios es fiel, Dios es leal, Dios no es mentiroso. Por tanto, Dios no puede ser desleal a su propia palabra. No lo puede ser, porque su naturaleza es que Dios es fiel. Esa es su esencia. Así como Dios es infinitamente amor, Dios es infinitamente fiel a lo que Él habla y dice. Piense, hermano, en un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera. Pongámosle un nombre. Piense usted en Abraham. ¿Qué tal ese nombre? ¿Sí? Bueno, un nombre cualquiera. Abraham. Y Dios le dice a este hombre, Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le está pidiendo que deje todo para que vaya a un lugar desconocido. Y le sigue diciendo Dios a este hombre cualquiera. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas, promesas, promesas. Dios ha hablado que Él va a hacer. Y si Dios es fiel en su carácter, en su naturaleza, Él lo hará. Pero preguntémonos, ¿cómo pudo este hombre cualquiera, este hombre común y corriente, partir de su casa, dejarlo todo para irse a un lugar que no conocía? ¿Cómo pudo hacerlo? Esto solamente lo pudo haber hecho, hermanos, gracias a la fe que Dios mismo le dio, a la confianza que Dios le generaba. Algo en su vida le abrió los ojos y le permitió ver a Dios en su carácter de leal, de confianza, de aquel que habla y le produce una confianza tal que estoy dispuesto a hacer todo lo que Él me diga. Vete de tu tierra, déjalo todo, ve a un lugar donde tú no conoces, allí te daré esa tierra. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Solamente por la fe, solamente por la intervención divina. Ahora, pasados los años, más adelante, Abraham le pregunta al Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué me darás? ¿Pudiéramos considerar que se trataba de incredulidad? No. ¿Por qué? Porque él ya tenía fe. Pero él sí era quizás viendo que el tiempo pasaba, su capacidad física ya se resistía, ¿sí? Que él mismo, como un elemento de fe, no podía él desarrollar el plan de Dios. Y a esta pregunta, hermanos, a esta pregunta, se estaba manifestando más bien era el desconsuelo que le producía saber a Abraham que no tenía aún ni siquiera un hijo, que no lo tenía. Y a esta pregunta Dios actuó diligentemente. ¿Para qué? Para enaltecer su nombre, porque su nombre no puede ser manchado por la incredulidad de alguien.
Él no va a permitir que su nombre sea avergonzado y que sus promesas, conforme a lo que Él habló, Él lo va a cumplir. Entonces Él interviene en ese momento y conforme a las costumbres de esa época, Él hace un pacto con Abraham. Un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso, en este caso unilateral. Un compromiso que va acompañado de un juramento. Y lo hizo Dios conforme a la costumbre de la época. Él selló un pacto con Abraham. ¿De qué manera? Dios le mandó a Abraham que trajera ciertos animales, que los sacrificara y los partiera en dos. Pusiera una mitad a un lado, la otra mitad al otro. ¿Cuál era la costumbre? Que el que pactaba, el que juraba, el que daba su palabra para cumplir con una promesa, iba a pasar por en medio de esos animales que fueron sacrificados y partidos por la mitad. Se trataba de una práctica que reflejaba la importancia de cumplir con lo que se prometía. ¿Por qué? Siendo Dios quien pasó por en medio de los animales, no Abraham, solo Dios, significó que Dios mismo estaba diciendo que si Él no cumplía con sus promesas, entonces que le sucediera tal cual la suerte de esos animales. La interpretación de este texto nosotros la encontramos de manera sumamente clara en el Nuevo Testamento, cuando el escritor de la carta a los Hebreos dijo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Estaba en juego el honor de Dios, su gloria, su gran nombre. Él dijo, por mí mismo juro que he de cumplirte, Abraham. Tremendo, ¿no? La lealtad de Dios allí dispuesta, manifiesta para un hombre común y corriente. Hermanos, Dios es digno de confianza. Es digno de confianza porque lo que ha prometido Él lo cumple y evidencia nosotros tenemos de ello en las Escrituras. Pudiéramos decir que la fe que tuvo Abraham estaba sostenida tal cual como nos sucede a nosotros, en Dios mismo. Pero hermanos, nuestra confianza en Dios está sostenida en la Escritura, donde podemos evidenciar ya muchas cosas que Dios ya ha cumplido. Abraham estaba sostenido solamente en la palabra de Dios, en lo que Él le había dicho, en lo que Él le había prometido, en lo que Él estaba viendo en ese pacto que hizo para con Él. Y eso fue suficiente para que Abraham entendiera que Dios es digno de confianza. Porque lo que ha prometido lo cumple. Y si aún hay cosas por cumplir, pues hermanos, de nuestra parte, ¿qué debemos hacer? Esperar confiadamente que Él lo hará. Ahora, pudiéramos ver un ejemplo también en nuestro Señor Jesucristo, en la fidelidad de Cristo, porque Cristo es fiel. Cristo es fiel. Piense, al ser Cristo, el Hijo unigénito de Dios, al poseer la misma sustancia del Padre, la misma naturaleza, ¿qué podemos nosotros decir? Bueno, podemos decir también que Él es fiel por naturaleza. Es Dios, ¿cierto? Y por naturaleza es fiel. A Cristo nadie le enseñó a ser fiel. Nadie le enseñó a ser fiel. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es la fidelidad misma. Enteramente Él es fiel.
Y piense, por ejemplo, y les traigo a colación un versículo que encontramos en Apocalipsis 19, búsquelo allí, Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Allí podemos leer una visión que tuvo el apóstol. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren, hermanos, Cristo es la fidelidad misma. Tal es la infinitud del carácter de Cristo que aquí no se le llama por su nombre, no, sino por sus atributos. ¿Cuáles? Se le llama por sus atributos de fiel y verdadero, porque Él es fiel enteramente. Es su esencia. Él es verdad, la verdad pura. Atributos de fiel y verdadero que se hacen visibles en el cumplimiento de su palabra al venir. Fíjese que allí dice, con justicia juzga y pelea. Él viene a librar, a cumplir su palabra, de librar a su pueblo de la mano de sus enemigos. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Estamos pasando por tiempos muy oscuros, en donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se está viendo presionada por los enemigos que tiene en esta tierra. Pero pareciera que la iglesia del Señor estuviera decayendo y no creyera en la promesa, en las promesas de Cristo. En este sentido, que Él viene a defender a los suyos. Él es fiel a las promesas. Hermanos, los beneficios que recibimos de la lealtad de nuestro Señor, también los podemos admirar cuando Él cumplió todos los requisitos del pacto intratrinitario. Es decir, ese pacto intratrinitario es aquel acuerdo, esa negociación que hubo en el seno de la Trinidad, cuando se dispuso que Dios quería salvar a algunos hombres de la condenación del pecado. Y se pactó la manera de cómo salvarlos, porque la justicia de Dios no podía ser quebrantada. Tenía que haber un pago justo por el rescate de los impíos. En esos requerimientos del pacto intratrinitario, nuestro Señor Jesucristo fue fiel a su compromiso con lo que se pactó allí en el seno de la Trinidad. En uno de los sermones de Spurgeon, él parafraseó este acto de fidelidad de parte de nuestro Cristo, y quiero compartirlo leyéndolo en esta mañana. Spurgeon dijo, abro comillas, esta es la parte que asumió Cristo. Padre mío, por mi parte, convengo en que llegado el cumplimiento del tiempo, bajaré a la tierra como hombre. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. Asumiré la forma y la naturaleza de la raza caída. Así lo hizo. Viviré en un mundo desventurado y por mi pueblo cumpliré la ley a la perfección. Leal. Practicaré una justicia sin mancha que será aceptable a las demandas de tu ley justa y santa. Cuando se haya cumplido el tiempo, cargaré con los pecados de todo mi pueblo. Sufriré y por mis llagas serán ellos curados. Padre mío, me comprometo y prometo que seré obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Magnificaré tu ley y la haré honorable. Sufriré todo lo que a ellos les correspondía sufrir. Soportaré la maldición de tu ley. Y toda la copa de tu ira será vaciada sobre mi cabeza. Luego resucitaré, ascenderé al cielo
Intercederé por ellos sentado a tu diestra y me haré responsable por cada uno de ellos, de manera que ni uno de los que me diste se perderá jamás, sino que traeré a todas mis ovejas que por mi sangre me has hecho tu pastor. Te traeré a todos a salvo en el último día. ¿Podemos confiar en el Señor? Sí, Él es leal, Él es fiel a su palabra, a su compromiso. Hermanos, si usted como yo hemos experimentado la salvación, comprenderá que la Biblia testifica que Cristo fue leal. Usted lo puede testificar en la lectura de la palabra y lo que el Evangelio ha hecho en cada una de sus vidas. Cristo fue leal en el grado más sublime y lo seguirá siendo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, es decir, su fidelidad no va a cambiar. No hay manera de que podamos decir, la promesa del Señor se ha demorado. ¿Será que cambió de parecer? No, Él es fiel y lo cumplirá. Cristo, hermanos, Cristo es el ejemplo sublime de lealtad. Nada de lo que se comprometió a hacer, ni se arrepintió, ni lo hizo a medias. Nada. Por eso, hermanos, la esperanza de gloria que nos espera es recibida por medio de la fe como un acto que redunda en nuestra vida como un amén, como un amén. Siempre que leemos la Escritura, siempre que escuchamos de sus promesas, siempre que oímos la voz de Dios hablar, decimos amén, ¿verdad? Y se trata de una palabra hebrea que expresa lo que lo que se ha dicho es digno de confianza. Y como cristianos, siempre, hermanos, cuando estamos orando, cuando leemos la Biblia, cuando buscamos del Señor y el Señor nos habla, siempre decimos amén. Y es porque confiamos en la voluntad de Dios, confiamos en ella. Hermanos, Cristo como ejemplo de fidelidad ha de replicar esta característica en cada uno de los que con Cristo han sido revestidos. Porque el cristiano ha sido revestido de Cristo. Lo leíamos en Gálatas 3:27. Ya pasamos por ese texto, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por tanto, hermanos, como estamos revestidos de Cristo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, todas estas virtudes del fruto del Espíritu, de ello estamos revestidos, incluyendo la fe, la lealtad, la confianza. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que como cristianos debemos ser distinguidos por personas dignas de confianza. Como cristianos verdaderos, dignas de confianza, cumplidores de nuestra palabra, porque estamos revestidos de Cristo. Hermanos, en Dios, donde la palabra del hombre ha dejado de ser valiosa, nosotros los cristianos hemos de hacerla valer, siendo leales a nuestros compromisos. ¿No? Claro que sí, debemos serlo. Debemos ser leales a lo que decimos, a lo que nos comprometemos, a lo que pactamos con los hombres. Vivir con la virtud de la fidelidad es vivir las palabras del Señor cuando Él dijo que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque de lo que es de más
del mal procede. Así debe ser nuestro hablar. Si decimos sí a algo, la respuesta es sí. Debemos actuar en sí. Si decimos no, pues actuemos en un no. Dicho esto, hermanos, debemos pasar a aplicar estas verdades en lo que corresponde a la fidelidad del cristiano en cada una de nuestras vidas. Piensa, hermanos, en el caso de Abraham, ese hombre común. Ese caso de Abraham, hermanos, es el mismo caso de todos los creyentes. Y es que en la medida en que nosotros conozcamos al Dios verdadero, al Dios que es característico por su fidelidad, podemos experimentar eso que se llama perseverancia. Perseveraremos en que Dios cumplirá lo que Él ha dicho, porque creemos que Él es fiel a su palabra. Eso es perseverancia. ¿Por qué venimos el día domingo si pudiéramos estar haciendo otra cosa? ¿Por qué venimos el domingo a la iglesia a adorar? Porque creemos en la palabra del Señor. Pudiéramos estar en otra cosa, paseando, holgazaneando, canaleando allá. Muchas cosas pudiéramos estar haciendo. Pero perseveramos porque creemos que Dios es fiel a su palabra. Y Él ha dicho que Él ha de bendecir a todo aquel que se postra delante de su palabra. Y a eso venimos, a postrarnos delante del Señor. Y perseveramos. ¿Quién pudiera perseverar? ¿Quién pudiera permanecer confiando en Dios si no le cree a su palabra? Nadie, ¿verdad? Si no le cree a Dios, ¿cómo va a perseverar? No, es que más bien le creo a lo que diga el periódico, a lo que diga el político, lo que diga mi mamá, lo que diga mi esposa incrédula. Más bien le creo a ello. Eso es real. Allí está la plata, el trabajo, el sudor, allí eso es real. Pero creer en Dios, sentarme a esperar. Abraham, dice el libro de Hebreos, él vivió su vida esperando una patria mejor. Aún estando en la tierra que Dios le prometió, dice que él vivió como un extranjero, como un peregrino, porque él esperó, perseveró a algo mejor. ¿Y nosotros? Nosotros esperamos la quincena, esperamos la mesada, esperamos estar bien de salud, esperamos por cosas que se van a podrir. El vestido, el zapato, qué sé yo. Porque no estamos creyendo en la fidelidad de Dios, de su palabra. Desconocemos su palabra. No permanecemos confiando en Dios porque no le creemos. Y hermanos, la respuesta a la fidelidad de Dios es la fidelidad nuestra. Allí se funden esos dos elementos entre Dios y a quien ha salvado. Su fidelidad se funde con la fidelidad del cristiano. Lo que quiero decir es que si nosotros de verdad somos conscientes de que Dios es fiel a lo que promete, por ejemplo, Dios promete la salvación cuando Él dice, todo aquel que en Él cree, en Cristo, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Si nosotros somos conscientes de semejante promesa y del cumplimiento de esa promesa en nuestra vida, porque nos decimos ser cristianos, hermanos, y ante ello, levantamos las manos y decimos, amén, el Señor me salvó. ¿Cierto? Creemos, hermanos, en la propuesta del Evangelio. Y vemos efectivamente que Dios cumple su palabra y que Él nos salvó por medio del ofrecimiento que se dio en el Evangelio. Piensen esto. Cuando Dios salva a un impío,
lo hace parte ¿de qué? De su familia, ¿cierto? Lo hace parte de su familia. Por tanto, Dios viene a ser ahora ¿quién para nosotros? Nuestro Padre, ¿cierto? Y esta paternidad, óigame bien, esa paternidad también es un compromiso que Dios hace y que lo cumple cabalmente. Segunda a los Corintios 6, versículo 18. Segunda a los Corintios 6, versículo 18. Aquí es donde se funde la fidelidad de Dios con la fidelidad del creyente. Segunda a los Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por Padre. ¡Wow! Si hubiésemos dejado hasta allí, dirán, el Señor es fiel, ahora Él es nuestro Padre. Él lo prometió y lo cumple. Y sigue diciendo, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al Señor por ello, que lo prometió y lo cumple. Ahora nos dirigimos a Él como Padre. Y todo lo que representa la paternidad de Dios sobre los cristianos se hace evidente. Él cumple, Él es fiel. Pero hermanos, lamentablemente, allí como usted lo encuentra allí en la Biblia, lamentablemente, aquí ya encontramos una de esas divisiones de capítulos, ¿sí? Recuerden que las divisiones de capítulos y versículos no es inspirado, sino que eso se dio años más tarde para ordenar la Biblia, etc. Pero lamentablemente aquí vemos cómo ese capítulo 6 es partido para dar paso al capítulo 7. Muchas veces pudiéramos llegar hasta el versículo 18 y ya. Pero hermanos, no podemos desligar este versículo 18 con el versículo 1 del capítulo 7. ¿Qué dice allí? Así que, mírelo, está atando el texto anterior. Está diciendo por consecuencia de que Dios ha prometido ser nuestro Padre y que cumple su palabra. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, mírelo allí, porque tenemos tales promesas, porque Dios ha prometido y Él es fiel en cumplir, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La fidelidad de Dios se funde con la fidelidad de sus hijos. Dios prometió ser Padre. Ahora comprometámonos a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Limpiando nuestra contaminación de carne y de espíritu. Y trabajar por nuestra santificación en el temor a Él. Así lo leo yo. No sé si así está en sus Biblias. Espero que sí, ¿verdad? Hermano, lo natural para una nueva criatura en Cristo, lo normal, lo corriente, lo que tiene que pasar es que esta nueva vida ha de ser perfilada o ha de ser llevada a que hagamos su voluntad, que hagamos la voluntad de aquel que nos salvó y que ahora llamamos Señor y Padre. ¿Se dan cuenta? Si hubiésemos dejado desligado ese versículo 18 del capítulo 6 de 2 a los Corintios, Padre, prometiste, lo cumpliste, pero no lo podemos desligar del versículo que sigue. No lo podemos desligar. Es fácil, hermanos, y conveniente, fácil y conveniente hablar de la fidelidad de Dios. ¿Nos conviene? Y por ser conveniente, es fácil. Pero debiera ser igual de fácil y conveniente hablar de la fidelidad de los cristianos a nuestro Padre. ¿Cierto? De nuestra fidelidad a su palabra. Y esa fidelidad se hará manifiesta, como lo presenta allí el apóstol Pablo, en la madurez. En la madurez.
Cuando un cristiano va madurando, está manifestando que está siendo más fiel a la palabra de Dios, que está siendo más fiel a su Padre. Está mostrando un progreso en su santificación porque se está apartando para su Padre. Pero hoy es muy, muy diferente. El que se dice ser cristiano, Señor, todas las bendiciones te las recibo, pero mi responsabilidad como hijo, no esperes nada de mí. Yo te recibo todo, ¿sí? Para eso soy hijo. Cobro sueldo de hijo. Pero de lo que tú me mandas ahora, no te puedo ser fiel. Hermano, un cristiano maduro, un cristiano que está en el proceso de la madurez, un cristiano maduro es un cristiano que se santifica, que se aparta para Dios, que se aleja del mundo y se aparta para Dios. Un cristiano que se santifica es un cristiano que es fiel a la palabra de Dios. Y un cristiano que es fiel a la palabra de Dios es un cristiano que es guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, no olvidemos que el fruto del Espíritu no lo podemos desmembrar. Lo que tenemos aquí en Gálatas 5, 22 y 23, esas 9 virtudes no las podemos echarle tijera y separarlas. No las podemos desmembrar diciendo que tenemos ciertas virtudes, pero que otras no. No se puede. El fruto del Espíritu es uno. Y todas las 9 virtudes que nos presenta aquí la carta a los Gálatas han de estar presentes en el creyente, todas. Quizás en diferentes medidas entre creyentes, pero todas tienen que estar presentes si realmente es un hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en medio de sí. Siempre han de estar presentes. Por lo tanto, hermanos, no digamos que precisamente la virtud de la fe, más bien la virtud de la fidelidad, que es la manera más precisa de tratar esta virtud, no digamos que esa virtud no está en nosotros, no está en mí. Decir que el Espíritu de Dios no ha producido esta virtud en usted o en mí, no es otra cosa que confesar que no se tiene al Espíritu de Dios. No se tiene al Espíritu de Dios. Y tristemente, muy triste, pareciera que la virtud de la fidelidad es lo más escasa que hay en estos tiempos en aquellos que profesan ser salvos por la fe. No hay fidelidad a nada. No hay fidelidad a Dios, no hay fidelidad con los hombres, no hay fidelidad con la iglesia, no hay fidelidad con la esposa, con el esposo, no hay fidelidad, no hay compromiso, la palabra vale nada. Así como digo blanco, mañana cambio y digo negro. Da evidencia de que es un cristianismo falso, hueco. ¿De nombre? De nombre, solamente de nombre, de necesidad. Dios, estoy necesitado, ya me supliste, no te necesito. Esta semana escuchaba a un hombre de Dios en una de sus enseñanzas, usando el texto de Mateo 7, donde se nos habla de la puerta estrecha. No sé si ustedes lo recuerden. Puerta estrecha. A lo cual concluía que muchos dicen haber pasado por ella. Recuerden, pasar por la puerta estrecha se refiere a ser salvos
por la fe en Jesucristo. Sí, así, puerta estrecha, Jesucristo, yo alcancé salvación por Él. Se trata efectivamente de aquellos que confiesan haber sido salvos. Y está muy bien confesar eso. Pero la pregunta está en, además de haber pasado por la puerta estrecha, ¿también han caminado por el camino angosto? Porque el texto no solo habla de pasar por la puerta estrecha, sino de caminar por un camino angosto. Este es el caso, hermanos, de los que dicen ser salvos y en sus vidas no han dejado de transitar por un camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Han querido juntar dos elementos que son completamente imposibles. Vivir como un mundano y decir que es salvo. Hermanos, ya lo leíamos hace un momento en 2 Corintios 7:1, que teniendo las promesas de Dios, debiéramos limpiarnos de todo aquello que nos contamina para el perfeccionamiento de nuestra santidad. Y esto solo es posible, hermanos, cuando nos sometemos a las Escrituras. En otras palabras, siendo fieles a la palabra de Dios. Siendo fieles. Es duro, hermanos, de verdad es muy duro. Y el diablo y los enemigos de la iglesia constantemente están allí dando pero duro a la iglesia. Pero es que la iglesia eso es lo que está mostrando. Que la iglesia es un juego. Ha sido una semana muy dura para mí. Que se llegue a decir que uno juega a la iglesia. Pero pareciera que estamos jugando a la iglesia porque no somos fieles a la palabra del Dios. Recuerde que la Biblia se trata de nuestra única regla de fe y de vida. Nuestra única. La Biblia nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento frente a las relaciones con nuestros semejantes. Y nos hace un llamado urgente a cumplir con nuestros compromisos. Y aquí viene lo práctico. Piensa en el matrimonio. La Escritura señala el matrimonio como un pacto, ¿cierto? Compromisos, con juramentos. ¿Hemos sido fieles al pacto matrimonial? Esa es la evidencia. Aquí tenemos evidencias. En tiempos de dificultad somos fieles. En tiempo de enfermedad, en tiempo de crisis, en tiempo de situaciones duras económicas y aún en medio de la tentación. ¿Somos fieles al pacto matrimonial? Hermanos, como creyentes debemos ser leales a mantener nuestra promesa de exclusividad para nuestro cónyuge. Eso es ser fiel, eso es ser leal. Eso es decir que a lo que me comprometí, lo cumplo. Lo cumplo. Pero hoy somos tan livianos, tan laxos. Mi pareja me miró mal y hoy llegó bravo, llegó no sé qué, y si sé más, divorcio. Es que él o ella, mi cónyuge, no me da lo que necesito, fui a buscarlo afuera, en adulterio. No somos fieles. La fidelidad es propia del carácter del cristiano, porque está revestido de Cristo en el pacto matrimonial. Ahora, ¿somos fieles en nuestros compromisos económicos? Eso sí, estiramos nuestra cara para présteme plata, présteme esto, présteme lo otro, pero en el momento de cumplir con nuestras deudas, no lo hacemos. Cuando pedimos algún préstamo,
ya sea de dinero, un libro, cualquier otra cosa. Hermanos, ¿podemos decir que somos confiables para otras personas? Decir, uy, sí, a este le puedo prestar, pero no, a este no, porque me ha dado un testimonio que de verdad no es confiable. No hay credibilidad. ¿Para qué tenemos esa reputación de no pagar lo que debemos conforme a lo que nos hemos comprometido? Allí se mide la fidelidad. En nuestros trabajos, ¿somos fieles en nuestros trabajos? Lo que decimos, mire, es muy interesante porque nosotros presentamos hojas de vida, ¿sí? Y lo que decimos ser en esa hoja de vida y aún en medio de una entrevista de trabajo, hermanos, eso es congruente con lo que ofrecemos cuando ya hemos sido contratados. En la hoja de vida decimos sabérnoslas todas. Pero ¿somos leales a eso? Un cristiano, hermano, un cristiano no debe ser conocido en su trabajo por ser holgazán. No debe ser conocido por ser un irresponsable. No debe ser conocido por ser un incumplidor con sus obligaciones. Porque está revestido de Cristo. Porque tiene el Espíritu que produce el fruto del Espíritu. Y todo esto, hermanos, debiéramos considerarlo cuando hacemos parte de la membresía de una iglesia. Ser parte de una iglesia local otorga derechos y deberes. Cuando un hermano se acerca para expresar su deseo de ser parte de la membresía, ese hermano ha de firmar un pacto en el cual se compromete a ser fiel a los mandamientos, no de un hombre, a los mandamientos de Cristo. Recuerden la metáfora del matrimonio, la metáfora del matrimonio, que es utilizada precisamente para enseñar la relación que hay entre un hombre y una mujer que se han comprometido en santo casamiento y que deben replicar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y asimismo, hermanos, pudiéramos comprender que como hay compromisos en un pacto matrimonial sujetos a votos voluntarios de ser leales en unidad, en exclusividad, en ayuda, en sostenimiento, en intimidad, etcétera, hermanos, también en la iglesia estas manifestaciones de lealtad se hacen presentes en un grado más sublime, más sublime. Pues el matrimonio termina con la muerte de uno de los dos cónyuges, mientras que nuestra relación con Cristo no termina, es eterna. Es decir, se trata de una lealtad perdurable. Pero tristemente aún los cristianos no quieren comprometerse ni con Cristo ni con su iglesia. Y cierro leyendo únicamente este verso de Eclesiastés. Eclesiastés 5, verso 4. Que nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Vamos a orar.